En el año 1969, el Ministerio de Educación y Ciencia adquirió un gran computador, un UNIVAC 1106, que adquirió con una ayuda de 300 millones de pesetas del Fondo Mundial de Desarrollo. Entonces, en este computador se proyectó tanto para realizar la gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, básicamente era hacer la nómina de todo el profesorado de España, que era una nómina de las más grandes del mundo. Se hacía la nómina de todos los maestros, profesores de enseñanza media, etcétera, de toda España. Y otra misión de este computador era apoyar la investigación que se hacía en distintas universidades. Entonces el Ministerio sacó a concurso la dotación de una serie de 9 terminales DCT-2000, como este, para distintas universidades. En Granada, el rector de entonces, Federico Mayor Zaragoza, me llamó y me dijo que hiciese una memoria para ver las necesidades de la Universidad de Granada y concurrir a este concurso para poder dotar a la Universidad de Granada de un centro de cálculo. Tuvimos éxito en la solicitud que hicimos y entonces en el año 72 se inauguró el centro de cálculo. Entonces el equipo fundamental que teníamos era este terminal, como he dicho anteriormente, que estaba conectado a este gran computador que estaba en Vitruvio, en la calle Vitruvio de Madrid. La idea era que a través de los terminales introducíamos programas que se ejecutaban en el ordenador del Ministerio y nosotros recibíamos las respuestas a nuestros programas a través de una impresora que daba los resultados de los programas. Toda la información se daba a través de tarjetas perforadas. Eran unas cartulinas que podían codificarse en ellas 80 caracteres como máximo y todo, o sea, los programas, los datos y toda la información la dábamos a través de este medio. Utilizábamos unas perforadoras de tarjetas, entonces, por ejemplo, la matrícula de un alumno, pues se metían las perforistas, los perforadores, tecleaban toda la información del impreso de matrícula en las máquinas estas y luego a través de este cajetín se enviaban a Madrid. Entonces, al cabo del tiempo, unas horas o un día, pues obteníamos los resultados. Listas de alumnos, papeletas de examen, actas, etcétera, etcétera. Lo que he de destacar es que la comunicación se hacía a través de una línea de teléfono que estaba contratada con Telefónica y la velocidad era de unos 2.400 bits por segundo, que es una cantidad bajísima. Concretamente, yo he hecho unos cálculos y transmitir un vídeo de 6 minutos a través de esta línea tardaría del orden de 3 años. Aparte de toda la gestión que hacíamos de la universidad, la idea fundamental era hacer investigación. Entonces, en el centro de cálculo teníamos un grupo de programadores que iban de los departamentos y nos planteaban los problemas y nosotros los programábamos en un lenguaje de programación que se llama Fortran 4. Hay que destacar que el centro de cálculo supuso un estímulo impresionante para toda la investigación de la universidad. Hacíamos programas de antropología, de física, de sismología, de astrofísica, de todas las disciplinas prácticamente. Como he comentado anteriormente, todos los programas se ejecutaban en el ordenador del Ministerio, o sea, todo dependíamos de Madrid. Pero en el año 81 se hizo un fondo de unos 140 millones de pesetas, entre dinero aportado por el Ministerio y por las universidades, y con ese dinero se dotaron a 14 universidades de un ordenador autónomo. Aquí tenemos restos del ordenador que vino a Granada, se llamaba Data General Eclipse S250. Entonces este ordenador era bastante potente y ya tenía autonomía, teníamos unidades de disco, donde pues se grababa ya toda la información de los datos científicos y de gestión y ya podíamos hacer cosas autónomamente. Esta era una impresora de caracteres, se llama, que tenía este ordenador y luego tenía unos cartuchos, unos discos que eran intercambiables y eran de muy baja capacidad. Y luego compramos una unidad de disco que se denomina lavadora porque tiene la forma de una lavadora de ropa que tenía 50 megabytes
y me acuerdo yo que nos costó a la universidad 1.700.000 pesetas. Con esta impresora, pues con lo que cabe en una memoria USB, pues sería el equivalente a unas 3.000 impresoras de 50 megabytes. Las impresoras que se utilizaban eran unas impresoras que se llaman de línea, que tenían papel continuo, aquí se puede ver, eran rollos de papel continuo, y tenían unos orificios en los laterales y unos pernos, engarzaban en esos agujeros y hacían el arrastre del papel, repito, para conseguir una velocidad de unas 1.400 líneas por minuto. Aquí lo curioso fue que además de los 3 poemas clásicos discursivos de Alberti, Alexandre y el de Martín Vivaldi, los 3 poemas que metimos nuestros eran poemas experimentales, que era un poema visual, que la palabra saltaba, fonético, es decir, que era una cosa muy rompedora. Sí. Y entonces una cosa curiosa es que se utilizaba, todas las entradas y salidas se hacían con papel continuo, que es como esto. Entonces aquí aparecen las poesías y como la memoria era una cosa muy cara, no se podía escribir, no había letras minúsculas, sino todo, por ejemplo, todo era mayúsculas. Y como observáis aquí, efectivamente, todas las poesías aparecen en letras mayúsculas, ¿no? Porque claro, el meter letras minúsculas suponía tener un juego mayor de caracteres y por tanto utilizar más bits por cada carácter. Esto sería irrecuperable, quiero decir que es ejemplar único. Sí. Claro, aquí hay un poema de Elena, nuestra Elena. Sí, y claro, aprovechando este encuentro, lo que hicimos es a todos los centros de cálculo que estábamos conectados en red, mandarles las poesías estas. Y entonces ellos, incluso en la entrada, en la cabecera de entrada, pues añadían una poesía, ¿no? Y entonces se difundió a través de toda la red de centros de cálculo universitarios, que entonces estábamos prácticamente todas las universidades conectadas, pues se distribuyó estas poesías, algunas de ellas inéditas. Sí, porque eran los 3 poetas homenajeados en el encuentro. Sí. Alejandro y Elena, ¿no? Sí. En fin, que fue una introducción de la literatura, la poesía, pues en el mundo de la tecnología, de las ciencias, ¿no? La irrupción de la carpeta en la Granada de principios de 1980 supuso un fenómeno casi parecido a un terremoto. Era una ciudad que se estaba moviendo mucho en la metamorfosis cultural de la ciudad a partir de lo que había sido Poesía 70, un programa radiofónico de Juan de Loxa donde habían aparecido las primeras voces de lo que iba a ser la nueva poesía española, más todo el fenómeno de la música contemporánea que se estaba haciendo desde Granada con gente como Carlos Cano, Raúl Alcover, y estaba Colectivo 77, que era otra agrupación poética donde estaba un poeta como Álvaro Salvador, que posteriormente, muy poco después, iba a desembarcar en lo que se iba a llamar la otra sentimentalidad en 1984. Pero en 1982 resulta que los Hados hacen coincidir a 3 personalidades muy distintas, pero al mismo tiempo con una serie de objetivos comunes, que era la experimentación, a un escultor, activista, diseñador, hombre orquesta con la cabeza en permanente ebullición, que era Antonio Ramón, a un entusiasta de los juegos fonéticos y con una militancia patriótica en el tema del andalucismo de izquierdas, como Rafael Villegas, que era periodista del recién creado Diario de Granada, y yo, que era el más pequeño de ese grupo, que también pivotaba entre ambos con el mismo espíritu de curiosidad y de transgredir siempre la frontera y los límites discursivos. Cuando nos denominamos la carpeta un grupo de poesía y acción experimental, aglutinamos muchísimas cosas, desde recitales como la cantata número T que hicimos en la Universidad de Ciencias de Granada en 1983, con cacerolas llenas de piedra, con cristales que rompíamos, con música de Luigi Nono, pues, una cosa como muy rompedora, que no se había visto nunca aquí. Acciones muy vinculadas también al mundo de la protesta, de la política, reivindicaciones por la paz, ¿no? En contra de la entrada de España en la OTAN. Llenamos gran parte de
del centro con plantillas de palomas voladoras en un llamamiento a la paz, incluso con un trazado que se podía, a través de la papiroflexia, armar esas palomas y volarlas. Hacíamos todo tipo de cuestiones que significaban un cambio en el discurso de la poesía y del tratamiento de la ciudad y de los problemas que en ese momento no acuciaban, pues todos los cambios ideológicos que se estaban formando en la transición. Por ejemplo, uno de los más importantes que hicimos en 1983 fue introducir en la manifestación que hubo en contra del golpe militar de Pinochet en Chile, 10 años después, introdujimos los bocadillos del cómic con mensajes como Nitratos Chile, y los introdujimos en las manifestaciones. Fue la primera vez que en una manifestación política aparece algo que no es la pancarta con un lema político, sino una traslación plástica del mundo del cómic metida en la contestación política. O volamos una paloma con un montón de globos y de mensajes en el Paseo del Violón, o una manifestación que fue muy importante, otra de las actuaciones estelares de las carpetas, que fue en la cabecera de la manifestación en contra de la OTAN, introducir la palabra paz, donde llevábamos la P y la Z, y yo iba vestido de blanco, y cada tiempo nos deteníamos y yo conformaba la palabra paz, encabezando aquella manifestación en contra de la OTAN y sí a favor de la paz. Es decir, que hacíamos un montón de cosas que en la ciudad, de repente, en esa Granada ebulliciente del mundo de la plástica, de mucha galería, de la poesía discursiva, de repente nos catalogaron un poco como los chicos rebeldes, inclasificables, pero a los que todo el mundo miraba porque hacíamos cosas muy rompedoras y muy llamativas, y al mismo tiempo participativas y divertidas, aunque no sabían muy bien cómo etiquetarnos y cómo clasificarnos. Eso tenía también su componente negativo, y era que a la hora de ir a pedir permisos, por ejemplo, cuando tuvimos que ir Antonio Ramón y yo a la policía a pedir permiso, que había que pedir entonces para tener un apartado postal, explicarle a un policía que éramos un grupo de poesía y acción experimental, que no iban a mandar un material extraño por correo, la cara que ponía la gente era fantástica. O cuando estábamos operando en el centro de Granada, que normalmente lo hacíamos cuando la tertulia cerraba y íbamos a intervenir alguna pared, pues 3 chicos vestidos de negro, con barba, a las 3 de la madrugada haciendo cosas como, por ejemplo, pegar carteles donde no se veía nada y que estaban como troquelados con un vacío, y llegaba la policía y nos pedía la documentación, pues era un poco también, yo sé que estamos preparando una exposición ¿de qué? Todo eso que íbamos conformando, la carpeta, y que íbamos llamando la atención, tuvo 2 momentos cumbres. Uno fue cuando la nueva sentimentalidad que está empezando a conformarse y que quiere presentarse en sociedad a través del segundo encuentro de poetas andaluces, Luis García Montero y Álvaro Salvador, deciden que se le va a encargar a la carpeta las actividades paralelas. Y entonces, dentro de las actividades paralelas hicimos pues cosas muy pioneras. Por ejemplo, una acción que fue Poeta en su marco, y fue hacer marcos de colores de diferente tipo, de formato geométrico, para 150 poetas que participaban en el encuentro. Hicimos todo un recorrido desde el Hotel Granada de Puerta Real hacia la plaza de Vivirrambla, donde nos esperaba Rafael Alberti para presenciar un recital, y ahí hicimos todo ese recorrido con los marcos, haciendo fotografías de los poetas enmarcados en triángulo, en rectángulo, amarillo, verde, rojo, haciéndole pasar por dentro del marco. Y fijaros cuántos años después y décadas después hemos visto anuncios con gente enmarcándose con un marco vacío. O sea, que la gente nos miraba un poco, incluso los basureros que estaban limpiando calle Mesón en ese momento, todo el mundo quería participar en aquella acción porque le parecía muy divertida. Hicimos un recorrido también a favor de la libertad, cortando todos los problemas y los arrastres que teníamos de censura en España, en la Alcaicería, donde habíamos hecho un recorrido tramado con hilos, que era un material con el que nosotros trabajábamos muchísimo, y Rafael Alberti, que iba en cabeza, pues con Fernando Quiñones, con Rafael Montesinos, con Luis García Montero, iban cortando conforme Rafael Villegas iba leyendo una serie de enumeraciones de nuevas cosas que íbamos pidiendo y de cosas de las negativas de las que nos íbamos despojando. Y esto culmina en la Plaza de Virrambla con una corrida de toros, con la palabra poesía, donde nos convertimos cada uno de nosotros en toreros, en toros, en banderilleros, ante la mirada atónita
poética de la banda municipal que ponía la música de paso doble a esa corrida de toros poética, y que culminó con un recital que cada uno hicimos de poemas personales. Yo en concreto leí un poema que, conforme lo iba leyendo, terminaba siendo un barquito de papel para marinero en tierra, que estaba allí sentado en primera fila. Es decir, que la verdad es que nos lo pasábamos muy bien, trabajábamos con materiales prácticamente baratos, de lo que luego sería el arte povera, muchas veces sustraído de la basura, porque conseguir presupuesto para las cosas que queríamos hacer era muy complicado, porque explicarle a alguien que queríamos X dinero para hacer algo era una odisea. Decía que el segundo culmen importante que tiene la carpeta es que a los 5 años, yo no sé si para desactivarnos del todo o como homenaje a la resistencia y resiliencia que teníamos entonces, la Diputación nos quiere homenajear con una exposición en Los Condes de Gavia, que se había remodelado, que fue la carpeta 5 años después, y bueno, nos dieron un dinero y nos dieron una programación expositiva bastante interesante, donde una de las primeras cosas que hicimos fue meter una hormigonera en el patio del Palacio de los Condes de Gambia, justo cuando 15 días antes habían retirado escombros de allí, o las famosas huellas de colores que el público tenía que subir para ir a las diferentes salas, cosa que también mucho tiempo después vimos en la publicidad, o montar el muro de Merlín, que estaba a punto de estar en el apogeo de caer, y montamos un muro de Berlín con spray para que la gente que fuese a la exposición pues estuviese grafiteando allí lo que quisiese. Otra cosa que también fue muy divertida de conseguir fue que una vez, viniendo con Antonio Ramón de un viaje en el que estábamos pensando una exposición de esculturas que él estaba preparando, y yo lo había acompañado para inspirarme para hacer el texto introductorio, volviendo de Almería, yo descubrí, viendo señales de tráfico en la carretera, que había una serie de señales de tráfico que unidas podían conformar un relato policíaco, ¿no? La de teléfono que te llama y te dice dónde está el botín, el hombre que va a la señal de obra donde está el botín o desentierra, se sube el coche, he podido adelantar en la policía que lo persigue, doble dirección volcado a intercambio de disparos, y terminaba conformando una novela negra. Pues imaginaros lo que supuso ir a la Dirección General de Tráfico a pedirle señales de tráfico nuevas para hacer este poema visual narrativo, que por mucho que yo le dibujaba allí, el hombre miraba con una cara atónito. Yo creo que fue un éxito aquella exposición de la carpeta, donde también introducíamos materiales muy novedosos, por ejemplo, la proyección de muchas cosas de las que hacíamos, o de detalles de la manipulación que trabajamos, pues la proyectábamos en cartulina, en metraquilatos, con hilos de tracción transparente, con lo cual la imagen se rompía y flotaba como un holograma en el espacio, ¿no? Otra cosa que hicimos al principio, que fue nuestra presentación en Sociedad en el 83, fue la carpeta número 0, que, haciéndole homenaje al nombre que decidimos la primera vez que nos reunimos para conformarnos como colectivo, que fue con papel reciclado. De hecho, tuvimos que emplearnos sin cobrar dinero en una imprenta de Granada para hacer los troqueles, para que no nos costase dinero, y nos empleamos como mano de obra no remunerada a cambio de la rebaja en el material. Hicimos una tirada de 625 carpetas, donde había paja, donde cada elemento, cada poema experimental que había estaba enrollado de una manera, con lo cual prácticamente a la semana de estar haciendo las carpetas todos teníamos las manos llenas de cortes, de arañazos, porque nada era igual, todo había que hacerlo con una manualidad puramente individual, y la presentó Antonio Sánchez Trigueros en la Madraza, también con una cola de gente esperando a que Antonio con unas tijeras cortase la telaraña de acceso a la sala de conferencia de la Madraza, y esa fue un poco la presentación en sociedad de un colectivo que, bueno, la vida, los derroteros, el destino nos llevó a disolvernos y a no hacer mayores cosas que queríamos haber hecho, y que prefiero no pensar dónde hubiésemos llegado, porque cada día estábamos más embalados. Antonio estaba más disparado, lo veía todo posible. Él os contará también otra cosa pionera que hicimos con el Centro de Cálculo de la Universidad en el encuentro de poetas, y Rafael Villegas, que decía a todo que sí, vamos ya, cuando lo hacemos mañana mismo. O sea, que realmente fue una aventura apasionante, y que yo creo que la ciudad de Granada debe un homenaje de memoria al grupo, por lo que significó en ese momento tan importante, y que duró poco realmente en Granada, porque esa ebullición dura prácticamente desde el año 82 al año 84-85, donde empieza a disolverse la burbuja, tanto la del
propio grupo de la otra sentimentalidad como lo de la carpeta. Y por eso creo que mereceríamos un homenaje para que la gente joven viese que muchas de las cosas que se hacen ahora y que se consideran muy novedosas y muy rompedoras, ya la carpeta estuvo allí y la hizo antes. En los años 1980-81, algunos, compartido con también compañeros de la carpeta, teníamos una preocupación o una inquietud, y era, habíamos detectado que estaban apareciendo los ordenadores, las computadoras en la sociedad y en los ámbitos más avanzados de desarrollo y de investigación. Esa preocupación, incluso edité en 1981 este poema preguntando dónde la libertad, la flor del lilolá, a las máquinas, a las computadoras, en esta ficha perforada donde se le hacía esa pregunta: ¿dónde la maravillosa lilolá, la libertad, lililá, la flor lilolá? Esa pregunta también se le hizo en otros formatos, como es en este, incluso editados con depósito legal y todo. Y esta que no conservo solamente, no la edición, solamente lo original, de esa explosión tecnológica que se presentía, que presentíamos. Este poema de la búsqueda de la flor lilolá era un poema participativo, lo repartía por las calles, lo leía a la gente y le entregaba esta ficha en blanco para que respondieran a la pregunta que se estaba haciendo. Unos respondían con un dibujo, otros respondían con un texto. Era un poema, había pues muchas opiniones, a máquina, a mano. Era un poema encuesta, una poesía encuesta participativa. Y ese espíritu de participación es el que también hicimos ya un poco después en el Encuentro de Poetas en 1983, y fue una intromisión y una osadía por nuestra parte, porque entendíamos que se estaba desarrollando y sabíamos de la existencia de un centro de cálculo en la Universidad de Granada que estaba pensado y diseñado, según nos contaron, pues para moverse en las ciencias, matemáticas, datos, números, etc. Y de cara a ese segundo encuentro de poetas andaluces, Guillermo Busutil, Rafael Villegas y yo, como responsables y como creadores de las actividades paralelas, pues en una de las múltiples reuniones que teníamos donde decidíamos lo que íbamos a hacer, así hablando, decidimos y creímos oportuno que la poesía tenía que estar presente en el mundo de las máquinas. Tenía que estar las letras, las humanidades, la humanidad, la poesía, tenía que estar en el mundo de las matemáticas, de la ciencia, de la investigación, en el mundo de las máquinas. Y por eso nuestra propuesta, y que se la hicimos a la Universidad de Granada y la aceptaron sin ningún tipo de reparo, encantados, la propuesta que hicimos fue la de emitir durante los días que duraba el encuentro de poetas, emitir, estoy hablando de abril de 1983, emitir poesía, en este caso en un homenaje a Rafael Alberti, a Elena Martín Vivaldi y a Vicente Aleixandre, y a los que en ese homenaje nos incorporamos los tres de la carpeta, Guillermo, Rafael y yo. Y para que os hagáis una idea, en aquel momento cada palabra era necesario hacerla de esta forma. Había que hacer una cartulina perforada y con ese taco de cartulinas, bueno, tengo que decir que después avanzó un poquito más la tecnología y ya eran más pequeñas, pero bueno, el mismo sistema. Con esta máquina se editaba, es un ejemplar único, este texto, que
recogía pues los poemas, se despliega hasta el suelo, tiene como 2 metros de longitud. En el Centro de Cálculo e Informática de la universidad no estaban acostumbrados a este tipo de trabajo. Desde este centro se emitía a los centros, era una introrreg, una primera introrreg, se emitía a los centros y las facultades de la Universidad de Granada y a todas las universidades de España. Automáticamente, todos los días, nada más que conectar en Granada, en Madrid, en Valladolid, conectar estas máquinas, pues aparecía poesía. Esa era la osadía y ese fue el experimento que hicimos en aquel 1983 durante el encuentro de poetas.